Bienvenidos al canal educativo de la Escuela Militar de Medicina de México. Hoy vamos a ser testigos de un verdadero cambio de paradigma en la neurología. Analizaremos cómo la terapia génica está, literalmente, reescribiendo el futuro de las leucodistrofias, transformando lo que antes eran sentencias neurológicas devastadoras en condiciones que hoy por hoy podemos empezar a manejar. Para guiarnos en este recorrido, hemos dividido nuestro análisis en 5 puntos clave. Primero, vamos a dimensionar el reto clínico al que nos enfrentamos. Después, desglosaremos las modalidades de terapia génica disponibles. Profundizaremos en la evidencia visual y la fisiopatología para entender por qué elegimos una u otra. Luego, revisaremos las aplicaciones clínicas y sus riesgos. Y para cerrar, destilaremos las conclusiones más importantes para la práctica diaria. Muy bien, empecemos por el principio. ¿Cuál es exactamente el desafío que representan estos trastornos hereditarios que atacan de forma progresiva la materia blanca de nuestro sistema nervioso central? Las leucodistrofias no son una sola enfermedad, sino un conjunto de más de 50 trastornos monogénicos definidos por la destrucción de la mielina. Y las cifras, la verdad, son impactantes. Hablamos de una incidencia de 1 en 7.600 nacidos vivos y una mortalidad del 34% a una edad promedio de tan solo 8.2 años. Así que no son enfermedades raras, son verdaderas catástrofes neurológicas pediátricas. La urgencia no es solo tratar, es ir a la raíz del problema, el defecto genético. Ahora bien, ¿cuáles son las soluciones? Hablemos del arsenal terapéutico que está cambiando las reglas del juego, las herramientas que tenemos para la corrección genética en estas patologías tan complejas. Lo que estamos viendo aquí es básicamente el mapa de las 3 grandes estrategias que se usan hoy en día. A la izquierda, la terapia por vivo con virus adenoasociados, o AAV, donde el gen corrector se entrega directamente al torrente sanguíneo. En el centro, el enfoque ex vivo con lentivirus. Aquí lo que hacemos es tomar células madre del propio paciente, las corregimos en el laboratorio y las volvemos a infundir. Y a la derecha, una táctica diferente, los oligonucleótidos antisentido o ASO, que no reemplazan el gen, sino que modulan su expresión, silenciándolo o modificando el ARN mensajero. Ahora, si ponemos estos dos, digamos, caballos de batalla virales, los lentivirus y los AAD, uno frente al otro, vemos que hay ventajas y desventajas muy claras. El lentivirus tiene una gran capacidad de carga, de hasta 9 kilobases, y se integra de forma permanente en el genoma, lo cual es bueno para la durabilidad, pero conlleva el riesgo de mutagénesis por inserción. Por otro lado, el AAD tiene menor capacidad, unas 4.7 kilobases, y generalmente no se integra, lo que reduce el riesgo de genotoxicidad, pero nos introduce otro problema, el riesgo de inmunotoxicidad. Pero ¿cómo decidimos qué estrategia usar? Bueno, todo se reduce a entender la fisiopatología. Es fundamental conectar el defecto específico a nivel celular con la estrategia terapéutica más adecuada. Vamos a ver cómo se hace. Y esta imagen lo ilustra a la perfección. Las leucodistrofias se clasifican según qué célula del sistema nervioso central es la principal afectada. Así, tenemos mielinopatías si el problema está en los oligodendrocitos, astrocitopatías, como en la enfermedad de Alexander, y microgliopatías, que afectan a la neuroinflamación. Y ojo, esta clasificación no es solo para los libros, es nuestra hoja de ruta terapéutica. Si nos vamos a un nivel todavía más profundo, a lo molecular, este esquema nos muestra cómo una sola mutación desencadena toda una cascada de problemas. En la adrenoleucodistrofia ligada al X, el defecto es peroxisomal. En la leucodistrofia metacromática es lisosomal. Fíjense qué importante es esto. El blanco no es el cerebro en abstracto. Es una organela específica dentro de un tipo de célula muy particular. Perfecto. Ya vimos la teoría, los mecanismos, pero ¿qué pasa en el mundo real, en la clínica? Es momento de analizar la evidencia, los resultados de los ensayos clínicos y, por supuesto, los riesgos que estas terapias conllevan. El caso de la MLD con Arsacel es sin duda un hito. Es una terapia ex vivo aprobada este mismo año 2024 por la FDA. Y los datos son contundentes. Se logra una actividad enzimática por encima de lo normal de forma sostenida con mejoras motoras muy significativas. Pero aquí viene el punto más importante, el que no podemos olvidar. El timing lo es todo. La clave del éxito es la intervención presintomática. Tratar cuando el daño ya está establecido se asocia, como es de esperar, a peores resultados. Si comparamos ahora las dos terapias lentivirales más avanzadas, Arsacel para MLD y Elicel para XALD, vemos las dos caras de la misma moneda. Ambas usan una estrategia ex vivo muy parecida y logran resultados clínicos impresionantes. Sin embargo, y esto es crucial, sus perfiles de seguridad son drásticamente diferentes.
Y aquí, justo aquí, está el talón de Aquiles de la terapia con el ISEL, la genotoxicidad por mutagénesis insercional. El lentivirus, por su propia naturaleza, se integra en nuestro genoma. El problema es que si esa integración ocurre cerca de un proto-oncogen, puede actuar como un interruptor que lo active y potencialmente desencadene un cáncer. Y esto no es teórico, los datos clínicos lamentablemente lo confirman. Se han reportado 7 casos de síndrome mielodisplásico o leucemia mieloide aguda en pacientes tratados con el ISEL. Y sabemos por qué. Se ha identificado la integración del vector justo en el locus MECEM, un gen que ya se conocía por su susceptibilidad mieloide. Esto con una latencia de 1 a 2 años nos obliga como clínicos a un monitoreo hematológico súper estricto y a largo plazo para todos los pacientes que reciben esta terapia. Ahora, si cambiamos de vector, cambiamos de riesgo. Con los ABV, sobre todo a dosis altas, el principal enemigo es la inmunotoxicidad, que se manifiesta como una microangiopatía trombótica. Esencialmente, la enorme carga viral puede provocar una activación masiva del sistema del complemento, que termina atacando el endotelio de los vasos sanguíneos. El resultado es una triada muy peligrosa de trombocitopenia, hemólisis y lesión de órganos que requiere un manejo inmediato. Bueno, después de todo este recorrido, desde la molécula hasta el paciente, ¿qué nos llevamos a casa? Vamos a sintetizar todo esto en mensajes clave para nuestra práctica neurológica, tanto hoy como en el futuro. El primer punto, y que quede muy claro, la terapia génica ya no es ciencia ficción, es una realidad clínica que está modificando la historia natural de estas enfermedades. Segundo, la elección de la terapia no puede ser al azar, debe estar perfectamente alineada con la fisiopatología específica de cada leucodistrofia. Tercero, el diagnóstico y, sobre todo, el tratamiento presintomático son absolutamente críticos para el éxito. Y por último, nuestra responsabilidad no termina cuando se infunda el tratamiento. El monitoreo a largo plazo es imperativo para vigilar estos eventos adversos tan serios. Y todo esto nos deja en la frontera del conocimiento, con la pregunta clave para el futuro. ¿Cómo podemos biodiseñar mejores vectores? ¿Será posible dirigir la integración de los lentivirus a zonas seguras del genoma? ¿Podremos diseñar AAVs invisibles para el sistema inmune? La solución a los problemas de genotoxicidad e inmunotoxicidad no está en abandonar estas tecnologías, sino en perfeccionarlas. Este video fue producido por el general de brigada médico cirujano Humberto Carrasco Vargas. Muchas gracias por su atención.